señala algo bien interesante. Ella dice, no es inteligencia y tampoco es artificial, porque básicamente hay unos creadores que somos los Nosotros, humanos. cuando tenemos que ser capaces de decir, ya, ok, las personas no estamos hechas para tareas repetitivas, sino que debemos hacer uso, no sé, de la cabeza, por ejemplo. Pero tenemos que reubicar, porque hay personas que no están preparadas para ninguna otra tarea, entonces hay que ver qué hacemos con ellos. Yo creo que eso es un trabajo también de política pública que tiene que estar adosado a esta regulación, que es pensar cómo nos queremos de aquí en adelante, ¿no? Tanto. Hace poco también yo iba a pagar las cuentas, de verdad, se van a reír, pero verdad, yo no tenía estos pagos automáticos. A mí me gustaba ir con la cuenta a pagar la cuenta. Ahí te pasaste, ahí te pasaste. Bueno, acuérdense que la ayuda a ustedes es fundamental para que siga creciendo este programa. Suscríbanse y pongan like a cada espacio que ustedes vean. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro último capítulo de la primera temporada de Artesanos de Nuestra Salud, que esperamos continuemos, ¿no es cierto?, en marzo en adelante. Y para finalizar este programa tengo el honor, el privilegio de... Yo decía, Maca, que eres como una amiga, ¿no es cierto? Y yo así te siento. Maca Rojas Ábalos, bióloga, máster en periodismo. Como tú bien dices por ahí, lo leí ayer, eres una facilitadora entre los que generan conocimiento, ¿no es cierto?, y el público de a pie, y por sobre todo profesora, o sea, eres un agente de cambio para los educandos. Y para mí es un honor y un privilegio tenerte en este humilde espacio de divulgación. ¿Cómo estás tú? Bien, Puyo, muchas gracias también por la invitación. Feliz de conversar, como habíamos dicho, de conversar juntos una vez más. Ahora que la distancia nos pone barreras, poder conversar a través de esta plataforma. Nosotros también queremos hablar, ¿no es cierto? Tú hace poco tuviste una participación en Congreso Futuro que básicamente estuvo dedicado a la inteligencia artificial, ¿no? Y dentro de tu conocimiento, que no eres experta, pero sí estás allegada, ¿no es cierto?, a ese mundo, ¿cómo podríamos vincularnos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Yo no te voy a hablar de la parte ingenieril, ¿no? Pero sí te voy a Sí. hablar que hablamos de sesgos, hablamos de extractivismo y hablamos de un cambio social que tenemos que afrontar y tenemos que, por lo tanto, regular. Yo diría que esas son las tres grandes aristas que tenemos que ver. Sesgos, porque la inteligencia artificial aprende de quienes les enseñan, y quienes les enseñan son los programadores que normalmente son, van a personal, pero hombres blancos, hombres y Qué blancos, buen detalle, y qué buen heterosexuales detalle. generalmente. Entonces, Sí. cuando, no sé, están, por ejemplo, la empleabilidad entre medio, se van a dejar, ya existen, ¿no? Estos software que te llegan, no sé, 6.000, por ejemplo, cartas de postulación, ellos te van a hacer un pequeño ranking de, no sé, los mejores 50 para que las personas finalmente sean las que eligen, pero quizás de esos 6.000, los 50 que van a elegir van a tener ya el sesgo del hombre blanco, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de sesgo. Eso por decir alguna cosa, porque también se han visto en Amazon en medio de la pandemia hubo un documental muy bueno que estaba en Netflix de cómo Amazon también daba a conocer el sesgo racial, sobre todo femenino y racial. Entonces también ahí tenemos otra lista. Cuando hablamos de extractivismo tenemos que pensar en el litio. ¿De dónde vienen, Claro. de dónde vienen estas baterías que son recargables? ¿Qué pasa con aquellos países de donde sacan esas baterías? Y ahí lo que yo recomiendo, yo sé que tú eres un ávido lector, el Atlas de la Inteligencia Artificial. Sí, de eso te quería preguntar también. Absolutamente. Sí. Eso lo recoge el libro, que es una mirada que no se hace un link tan fácil cuando uno piensa con la IA, ¿no? Extractivismo uno siempre lo deja allá. Lo separa y lo dejas en estas empresas multinacionales, pero cuando tú dices, está acá, Mm. y está acá cuando yo cambio de celular porque salió el último aparato y no necesariamente porque lo necesitaba, o cuando hago mal uso incluso de las baterías. Entonces, tener esa conciencia es importante. Y se me olvidó el tercero que te dije. El marco regulatorio, que me imagino que tiene que ver con un Sí, aspecto moral, ¿no es cierto? Que tenemos que exactamente. ponerle límites morales. Y éticos también, por todo lo que te decía, sobre todo con el tema de los sesgos, también tenemos que pensar a pensar que la IA va a empezar a reemplazar, que es algo que iba a pasar sí o sí, al ser humano en ciertos labores, en ciertos trabajos, desde la escritura o sea, hasta el diseño. Y cómo ahí vamos regulando también
uno, la colocación de las personas en otros trabajos, pero también cómo vamos regulando el derecho de la autoría, y ahí hay millones de aspectos que se pueden ir trabajando. Oye, en el libro el Atlas de la inteligencia artificial, bueno, ella en la locución que hace en Congreso Futuro señala algo bien interesante. Ella dice, no es inteligencia y tampoco es artificial, porque básicamente hay unos creadores que somos los Nosotros. humanos, ¿no es cierto? Nos metemos en el mismo buque, que son los que de alguna otra forma eh, y entre paréntesis, esto mantiene la humanidad, ¿no es cierto? Rescatar esa humanidad porque al final de nosotros depende para dónde queremos que vaya este tipo de artilugios, por llamarlo de alguna otra manera, que la idea, ¿no es cierto?, es que sea potencie nuestra vinculación desde el punto de vista de la biosfera y que de alguna otra forma logremos vivir de mejor manera, ¿no es cierto? Claro, ese sería el conducto regular que uno pensaría que para eso existe. Ahora, justamente para eso está la regulación, para potenciarlo y no para que entorpezca, por ejemplo, la capacidad de trabajo de las personas. Cuando Claro. tenemos que ser capaces de decir, ya, ok, las personas no estamos hechas para tareas repetitivas, sino que debemos hacer uso, no sé, de la cabeza, por ejemplo, eh, pero tenemos que reubicar, porque hay personas que no están preparadas para ninguna otra tarea, entonces hay que ver qué hacemos con ellas. Yo creo que eso es un trabajo también de política pública que tiene que estar adosado a esta regulación, que es pensar cómo nos queremos de aquí en adelante, ¿no? Tanto. Eso es fundamental. Oye, en el programa que tú estás, que se lanzó hace poco, ¿no es cierto? Mayormente, Ay, sí. me encanta el título y que estás para la gente que no está en Canal 13 Cable, lo pueden ver Sí. ahí extractos, porque no sé si están todos los programas, que estás con Don Nico Luco, que para los que no conocen es un tremendo periodista, siempre que estuvo más de 25 o 30 años en el Mercurio, en Sí. ciencia y tecnología. Yo lo veía a él, y yo te conté ahí algunos acercamientos que Sí, teníamos. Era un don señor, sí. y me encanta la relación que hacen porque básicamente es como eh, eh, vincular a la persona adultos mayores, ¿no es cierto? Y sacar ese paradigma de que el adulto mayor ya no se cuestiona, Mm. no tiene curiosidad intelectual y sobre todo con aspectos tecnológicos que cualquiera diría que de repente a nosotros nos agobia, ¿no es cierto? Sí, no, estos viejitos, bueno, hay que dejarlos ahí tranquilos cuando desde el punto de vista evolutivo, la persona adulta siempre ha sido fundamental, ¿no es cierto?, para que los jóvenes sean capaces de seguir procreando, mantener la especie, salir a cazar, a recolectar. Obviamente estamos en pleno siglo XXI, pero de alguna otra forma es vincular al adulto mayor con el conocimiento, ¿no es cierto? Yo ya había trabajado en un centro de gerociencia científico, donde primero descubrí justamente lo que tú dices, las personas, a ver, descubrir es como, suena muy soberbio, pero es verdad, existe un prejuicio inherente a envejecer, que no nos cuestionamos, que no queremos seguir aprendiendo. Envejecer muchas veces es igual socialmente a enfermedad, ¿no? A enfermedad neurodegenerativa, enfermedad física, incapacidad. Y cuando trabajé en ese centro de investigación me di cuenta que no, que son barreras que en el fondo son culturales, son sociales, pero que están muy lejos de la realidad cuando nos vamos acercando. Y en Nicolás descubrí todo eso. Y era genial. Él es un periodista que todavía sigue vigente, escribe todos los lunes para el Mercurio, su columna de ciencia y tecnología. A veces yo no estoy de acuerdo con lo que escribe y se lo digo. Y forjamos De una eso se especie, trata. claro, hicimos una especie de amistad muy bonita, donde después no hemos seguido mandando mensajes por correo electrónico, pero tipo carta, entonces muy bonito. Yo entre medio fui mamá, entonces que él me diga cómo está tu hijo, que además se llama Nicolás, ha sido muy bonito. Y el programa trata sobre eso, es una especie de ficción, pero también lo que, y sobre todo a Nicolás le preocupaba es, yo no sé actuar, yo soy Nicolás Luco, tengo 80 y tantos años, no me piden que actúe a esta altura de mi vida, pero fuimos nosotros en un escenario de ficción, que tampoco distaría mucho de la realidad. Éramos dos personas que trabajamos en periodismo y que teníamos que entregar un reportaje a final del día. Entonces discutíamos sobre el tema y salíamos a investigar. Algo que los dos de alguna forma sí hacemos. La ficción era que estábamos sentados en una oficina en el mismo tiempo, en el mismo horario, pero fue muy bonito porque no fue una actuación tan forzada, sino que fue un poco como somos nosotros, y esa amistad y Claro. esa complicidad, y como te digo, terminamos siendo amigos, y eso fue lo más bonito de todo.
No, y eso se nota en el espacio que ustedes están ahí entregando. Tú dijiste algo súper significativo que tiene que ver con, ¿no es cierto? El envejecimiento se asocia a enfermedades, a que ya no sirve. Y efectivamente, ¿no es cierto? El envejecimiento biológico tiene que ver, está asociado, ¿no es cierto?, con mayor enfermedad. A medida que envejecemos, somos más proclives a enfermedades. Pero una manera de enlentecer ese envejecimiento biológico tiene que ver con ser agente activo, ¿no es cierto? O sea, una persona adulto mayor, no solamente que esté rodeado de gente, sino que tiene que ser importante para esa gente. O sea, se ha visto en que las personas nonagenarios, centenarios, que son activos, que son felices, que se mueven, no que entrenan, que se mueven, que comen bien, que no comen tanto, y que si nosotros vemos cada una de esas cosas tiene que ver con nuestra historia evolutiva, filogenética, viven más y viven mejor. Por eso a mí el programa propiamente tal lo encuentro fantástico, lo encuentro fascinante, y que haya esa dualidad, ¿no es cierto? O sea, que estés tú, una mujer joven, con una persona adulta mayor, pero muy activa intelectualmente. Eso encuentro que es fantástico. Sí, y en el fondo nos complementamos. No está esa sensación que también la conversamos cuando idearon, fuimos parte de las discusiones iniciales. Este proyecto no es de nosotros, nos convocaron. Era que no estuviera que la persona joven le enseña a la persona mayor, Claro, ¿no? No fuera desigual, sino que fueran muy personas a la par, profesionales, que tienen distinta edad, y eso es todo, pero que tienen conocimientos distintos, porque culturalmente y la vida, como con cualquier persona, los ha llevado a tener experiencias distintas. Entonces, eso es lo que la verdad se muestra y eso es la particularidad bonita, ¿no? El cambio de tuerca de la visión hacia las personas mayores. Y lo oye, que tú, en uno, perdón, dale, dale. no, lo que tú dijiste que se viven más y vivir mejor. Muchas veces asociamos con el envejecimiento o el cambio de paradigma a vivir más, pero pucha que si que vamos a vivir más, pero peor, no sirve de nada, tenemos que vivir Claro, mejor y para eso hay que trabajar, como tú sí, dijiste. po. Sí. Ocuparse, no preocuparse, hay que Exacto, ocuparse. sí. Míralo, ahí en este momento en el Albert Einstein de Nueva York, hay la doctora Cuervo, que es Ujú. española pero radicada en Estados Unidos, que es una de las number one en el estudio del envejecimiento. Ella cuenta que ya están estudiando como 500 centenarios, y la mayoría de las muertes de ellos es lo que siempre hemos soñado todos, ¿no es cierto? Es que me voy a dormir y el Muerte otro natural. día, sí, pero hasta que mueren están muy bien. Mm. Y ella lo que más insiste es eso, es el contacto eh, con otra gente, en ser activo, en no sentirse que son un lastre, en este contacto uno a uno, no por la pantalla, sino el ser gente activa desde el punto de vista de su comunidad. Y Sí. eso es fundamental, y eso es lo que los más jóvenes, ¿no es cierto?, tenemos que entender y también incluir. Y por eso tu programa me encanta, porque, y parte de la bajada del programa es eso, ¿no es cierto? Despercudirnos de pensar de que el adulto mayor no se cuestiona, no puede involucrarse en un mundo tecnológico, como es en este caso la inteligencia artificial. Y Nicolás, en un momento él dice, oye, este aparato, el que tengo acá, este teléfono, es inteligencia artificial. Sí. Porque nosotros pensamos rápidamente inteligencia artificial, son estos nuevos modos de lenguaje, ¿no es cierto? Como el chat GPT. ¿A todo esto tú Pero lo has en utilizado? Google, Sí, pues. sí, sí, pero yo tengo un tema con la tecnología, te voy a reír. Yo igual. Yo ocupo radio, ocupo radio, tengo mi CD con perilla, y mi computador no sé por qué no funciona con ChatGPT, Oye, lo instalé. No. yo hace poco iba al banco, y de hecho la Berni me molestaba y me decía, pero, weón, o sea, ¿por qué vaya al banco? Y yo decía, no, a mí me gusta ir y Ay, sentarme yo a hablar también. con la ejecutiva, me gusta mirar Sí, a los ojos, no quiero perder eso. Hace poco también yo iba a pagar las cuentas, de verdad, se van a reír, pero verdad, yo no tenía estos pagos automáticos, a mí me gustaba ir con la cuenta a pagar la cuenta. ahí te pasaste, ahí te pasaste. Bueno, Lo- a propósito, dame 30 segundos que quiero leer un párrafo de este libro de Nicolás Copano, Que no te pille la máquina, Hoy, ¿qué tal que es? es excelente, porque además que él escribe muy bien, muy simple, pero muy documentado, y además tiene una parte del libro que de hecho la quiero leer, en que él empieza a hablar sobre los chatbots, Ujú. principalmente tres,
y él los empieza a entrevistar, le empieza a hacer preguntas, y pone los tres, pues, y le van Sí, bueno. respondiendo. Y yo seleccioné uno, dentro de varios, que lo encontré súper ilustrador, que él habla sobre, les pregunta sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos hacer como especie? Y uno de los chatbots, el Bing, le responde: les diría que sigan aprendiendo y desarrollando sus habilidades, especialmente las que son más difíciles de automatizar, como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la empatía. Les diría que confíen en sus capacidades y en su valor como seres humanos únicos e irreemplazables. Imagínate, eso nos está diciendo la inteligencia artificial. Este Está dando lenguaje, una clase. sí. Mm, Y yo creo, y aquí te hago una pregunta, mira, hace un tiempo escuchaba a José Luis Arzuaga, que él es un paleoantropólogo español, un don señor, un divulgador extraordinario, y que él decía que depende, hay un perrito ladrando aquí, él no te preocupes. depende de lo que nosotros queramos como humanidad. O sea, él decía, nosotros no vamos a dejar de ser humanos si es que nos lo proponemos. Y parte de lo que dice este extracto es eso. O Mm. sea, ¿y tú qué opinas? O sea, ¿para dónde crees que vamos como humanidad, como especie? Yo creo que nos vamos a conectar con lo más primitivo, que son los sentimientos, con esa empatía. Pues, tendríamos que, desde mi punto de vista, volver a conectarnos con la raza, ¿no? Con el ser humano, con los otros seres humanos, desde ahí, desde la emotividad, que es lo que hemos dejado últimamente también por el crecimiento económico, por el desarrollo. Nos Por el hemos visto consumo, ¿no es cierto? justamente, y yo creo que lo único que no se puede reemplazar es justamente eso, los afectos, eh, que tiene que ver también con la creatividad, como decía Copano en el libro, con el desarrollo intelectual, porque en el fondo la inteligencia artificial va a aprender en la medida que nosotros demos insumos también. Claro, Va a llegar a claro, un límite si nosotros no seguimos alimentando de conocimiento el mundo, Internet. La inteligencia artificial no tiene de dónde nutrirse, por lo tanto va a llegar un minuto en que va a dar las mismas respuestas. Ahora las da, todas son nuevas porque en el fondo nosotros no alcanzamos a leer todos los libros del mundo, no alcanzamos a leer todo lo que existe en la red y los avances que siguen haciendo. Y eso lo hace la inteligencia artificial, eso lo hace el desarrollo. Pero si nosotros no alimentamos la máquina, por así decirlo, eh, va a llegar un punto finito en el fondo. claro, claro. Yo creo que es fundamental lo que tú dijiste, nombraste la lectura, y es un tremendo desafío ahora que tú eres madre, ¿no es cierto? Eh, el, el cómo inculcar esa semillita de ser escéptico frente a la información, de no querer toda la inmediatez, Mm, de ser más reposado, ¿no es sí, cierto? po. De alguna otra forma, de buscar distintos caminos, respuestas, de pasarlo bien con un libro de papel, porque necesitamos un tiempo de abstracción con el medio ambiente, ¿no es cierto? Con todo lo que nos rodea, estar tranquilos y ponernos modo, ¿no es cierto?, de disfrutar, de vivir otras vidas que nos dan los libros, cosa que no Sí. pasa con las pantallas y que lamentablemente está pasando tan seguido, ¿no es cierto?, con estos niños que por la sociedad que habitamos, ¿no es cierto?, le pasamos una pantalla y ya que se entretengan solos, Que se que es quede tremendo. tranquilo, claro, se quede tranquilo para que me deje hacer mi vida, ¿no? Y ahí es cuando volvemos bueno, al adultocentrismo, pero volvemos a mirar no solamente el ombligo. Yo creo que nada, el ejemplo es lo más importante. O sea, si un niño ve que en su entorno hay un valor por la lectura, hay un valor por el conocimiento, hay espacios para la discusión y para el pensamiento divergente, va a poder también sumarse a ese carril y no ponerse frente a una pantalla a tragar en el fondo, porque eso es lo que hacemos. Claro. Sí, De alguna otra manera, el que Pomano también lo nombra, esa bulimia mental de consumir qué información buena. que, Sí. sí, que básicamente fake news, y ni siquiera tener esa capacidad de decir, oye, ¿será De verdad? cuestionar. Claro, voy a buscar otro camino para ver si realmente concuerdo o no. Sí. Oye, Maca, ahora que tú, quizás el acto que más nos aterriza desde mi punto de vista a la especie animal que somos es cuando, en este caso, por ejemplo, de tu cuerpo, produces alimento y se lo entregas a otro ser, ¿no es cierto?, que es parte tuya. Eh, y en base a eso, ¿cómo es tu relación con el tema de la comida, por ejemplo? Tú, o sea, yo como algo, sé que eso se procesa, lo incorporo en mi cuerpo y también se lo doy a la otra persona.
Mm, No te puedo no preguntar eso. sí. Pucha, yo no tengo una relación con la comida como, no sé, como algo importante. Ahora he tenido, durante el embarazo me preocupé mucho, me obligaron a preocuparme en casa, pero antes de eso, sobre todo en la juventud y en los años de universidad, digo, y el tiempo que estuve afuera, para mí la comida era como un motor, ¿no? Como combustible para funcionar. No era un ritual, no era algo bonito, no era pensar en los nutrientes. Ahora cuando Ni estoy del... placentero tampoco. Sí, pero tampoco tan importante, Nada, ¿no? ya, No, era funcional. ya. Ahora, por ejemplo, cuando doy leche veo como las kilocalorías se van, así, y me agoto. Y tuvo que cambiar eso. En el momento en que quedé embarazada, tuve que cambiar a preocuparme para tener todos los nutrientes para esta vida, en el fondo. Y es lo que también sigo haciendo en la medida que siga dando leche. Pero sí, ha cambiado un poco, me preocupo más también, eso se acompaña con los años y uno se da cuenta de que ya la juventud, las lozanías no te acompaña y se nota, por ejemplo, cuando uno ha comido mal, se nota hasta en la cara, y que hay que preocuparse. ¿Y el movimiento? Yo vengo de una familia de deportistas de atletismo, pero yo no seguí después en la universidad. Sí soy muy buena para caminar, para andar en bicicleta, pero eso, como recreativo, no como algo más, Ah, no ya. me lo tomo en serio. Ya, pero en el fondo, pero te preocupas de moverte, o sea, en el fondo, oye, llevo sentada Sí, 2 horas y me tengo que mover. Mi, sí, mi, mi sistema no está adaptado para estar tanto tiempo sentada. no, duele de todo, ¿no? Sí, pues, sí, O pues. Yo sea, ya estoy, ah, Maca, llega el tiempo de decir hasta pronto. se pasa Espero, ojalá, volando. sí, pues súper, ojalá este año, a ver si nos conectamos nuevamente y hablamos sobre otro tema interesante que en el cual tú siempre estás involucrada. De verdad, de todo corazón, te mando un beso a las dos y al Nico, para los tres ahí de la familia y a ti Sí. por tu tiempo y estar siempre dispuesta, porque tú estás siempre dispuesta a conversar, así que te lo agradezco en el alma, de verdad. No, yo feliz de la invitación, Pollo. Disculpa por haberte corrido tantas semanas, pero, Da lo mismo. pero muchísimas gracias, estuvo muy rica, se pasó volando realmente y espero que sea entretenida para la que nos escuche. Sí, y yo creo que voy en febrero a Santiago, así que te escribo si estás por ahí para tomar un cafecito. Me la debes. Te mando un beso gigante. Un abrazo. Chao, Chao, chao. Maca. Chao, chao.